Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible todos estos fenómenos a escala nacional, regional e internacional que finalmente forman parte de nuestro entorno y que terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así que siéntanse bienvenidos el día de hoy para hablar precisamente de un evento a escala mundial que terminó afectando nuestra individualidad en lo más profundo al día de hoy, la pandemia originada por el virus COVID-19. El día de ayer, lunes 30 de marzo de 2020, el gobierno federal mexicano acaba de declarar emergencia sanitaria, cancelación y paro de cualquier actividad no esencial para la subsistencia y la seguridad de los ciudadanos mexicanos. La crisis internacional, la pandemia, la crisis de salud internacional nos ha alcanzado. El día de hoy estamos en estado de emergencia sanitaria, así que sean bienvenidos al día de hoy a Poder RI para que hablemos un poquito de este fenómeno, cómo se da, por qué se da y qué nos dice de la realidad internacional, cuáles son las consecuencias económicas y políticas, cómo se va a reordenar el mundo después de este fenómeno, cuáles son los espacios políticos que se van a ocupar, qué podemos aprender o dejar de aprender de un fenómeno como este, de una crisis internacional como esta. Y sobre todo, hacia el final de este video, quédense conmigo si les interesa qué pasa con México, cuál es la posición de México, qué alternativas tiene México, cuáles son las opciones para un país como este, por qué México ha actuado como lo ha hecho, por qué ha tomado las medidas que ha tomado, por qué son distintas al resto de la comunidad internacional. Pues sean bienvenidos el día de hoy para tocar todos estos temas y para entender no solo cómo afrontar o cuál es nuestro papel al afrontar esta crisis a nivel internacional, sino qué es el estado de emergencia que declaró ayer el canciller Marcelo Ebrard, cómo nos tenemos que comportar los próximos 30 días y sobre todo cómo podemos colaborar a que la crisis internacional pase lo menos fuerte posible y nos afecte como sociedad y comunidad internacional lo menos posible también. Ojalá que nos cambie, ojalá que esta crisis nos cambie y nos cambie para bien, porque de nosotros como sociedad internacional depende. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a hablarles un poquito, muy poquito del COVID-19. Como ustedes saben, es un virus que pues básicamente se transmite como la gripa, un tipo de gripa. Entiendo que los coronavirus son como una familia de virus y este es un virus nuevo que nos ha tocado enfrentar como humanidad. Es un virus que esencialmente no es mortal. El hecho de que te contagies no necesariamente implica que tengas problemas graves de salud y en general la mayoría de las personas pueden responder con su propio sistema inmunológico y curarse solitos de esta enfermedad. Sin embargo, habrá quienes tengan problemas respiratorios, avanzada edad o alguna condición que les haga mucho más sensibles y mucho más vulnerables a este virus, que van a terminar siendo hospitalizados. Entiendo también que es un porcentaje muy menor de la población afectada, entiendo que la mayoría de la población mundial se va a infectar, pero muy pocos van a requerir hospitalización o van a llegar tristemente al fallecimiento o la muerte. Sin embargo, chicos, es momento de entender que los recursos internacionales son finitos y así como no todos podemos ir al banco un día y sacar nuestro dinero porque habría crisis económica, así no todos podemos enfermarnos el mismo día y acudir a los hospitales porque no hay suficientes hospitales para atendernos a todos. El problema del coronavirus, más allá de que afecte a muchas personas de manera grave, es que la cantidad de personas que pueden ser afectadas de manera grave no pueden todas acudir al mismo tiempo a los hospitales o los hospitales se saturarían y ahora sí por negligencia o falta de recursos o falta de administración de la pandemia, entonces sí podemos incurrir en más muertes y en situaciones mucho más peligrosas precisamente porque no tenemos manera de dar abasto a una enfermedad mundial al tiempo en el sistema internacional. O sea, no nos puede dar al tiempo una afección como esta a todos los ciudadanos del mundo o colapsa nuestro sistema sanitario. Piénsenlo así, no todos podemos ir de vacaciones al mismo tiempo, no todos podemos estar en clase al mismo tiempo porque no cabemos en el salón, no todos podemos, repito, ir al banco al mismo tiempo a sacar nuestro dinero porque el dinero necesita circular en la economía nacional. Es más o menos lo mismo. Por eso esta pandemia resulta tan peligrosa porque puede hacer colapsar nuestros sistemas de salud.
más allá del hecho de que sea por sí misma mortal, lo que puede generar y el colapso que puede provocar en todos los países del mundo, la falta de recursos a la que nos vamos a enfrentar, eso es lo que es sumamente peligroso. La crisis económica que viene después de esta pandemia, a la que vamos un poquito más adelante en este video, y la crisis política y ciudadana a la que ya nos está enfrentando, es lo que resulta más peligroso el coronavirus, mucho más que el propio coronavirus. Entonces, chicos, pues me gustaría empezar hablando hoy de lo que nos deja ver el coronavirus. Yo creo que una epidemia como esta, una pandemia como esta, lo que ha hecho es revelar y quitar el telón y mostrar todas las realidades del sistema internacional, todas las cosas tanto positivas como negativas que tenemos como sociedad internacional, como organización y estructura internacional. Yo creo que eso es lo más importante que hay que resaltar del coronavirus. El coronavirus empieza en China. Y evidentemente, viviendo en una sociedad globalizada como en la que vivimos, los viajes, las vacaciones, la gente interactuando, vendiendo, comprando, comerciando, educándose en otros países y viajando constantemente, llevó el virus que nace en 2019 en China al resto del mundo. Les repito, un virus no mortal en sí mismo, pero altamente contagioso, como una gripa misma, que al final termina por convertirse en una pandemia, porque es pues a nivel mundial. Y yo creo que aquí es donde quiero hacer el primer punto de análisis para este video. ¿Qué nos dice el coronavirus y cuáles van a ser sus afecciones? Yo creo que lo primero que hay que entender del coronavirus es que nos enfrenta a la realidad de la globalización. Repito, tanto de forma positiva como de forma negativa. El coronavirus nos está dejando ver todas las implicaciones que tiene vivir en un mundo interconectado y nos está haciendo entender que los problemas son internacionales, que los problemas de las sociedades son internacionales y que solo a través de la cooperación internacional podemos resolverlos. El coronavirus nos está dejando ver que la globalización hace que los problemas de uno sean los problemas de todos y nos está señalando que únicamente a través de la cooperación y a través del establecimiento del diálogo uno puede resolver problemas como estos. Yo creo que nos quedó corto el análisis a todos, porque cuando empezó en 2019 en China, de alguna manera pensamos que iba sí a volverse un problema en general y que iba a afectar países vecinos y que a lo mejor llegaba uno que otro caso, pero jamás nos imaginamos, salvo las autoridades que han tenido que estar gestionando toda la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, jamás nos imaginamos como sociedad internacional que finalmente esto nos iba a pegar directamente y nos iba a mantener en este momento en confinamiento en nuestras casas, porque finalmente un problema en China es un problema en México, y un problema en España es un problema en Uruguay, y un problema en El Salvador es un problema en Estados Unidos, porque somos una sociedad interconectada, tanto para bien como para mal. Eso es lo primero que creo debemos apuntar y debemos señalar como aprendizaje de esta pandemia mundial, que la globalización es en serio y que la globalización nos afecta directamente y nos beneficia directamente. Yo creo que ese es el primer apunte que tenemos que hacer. En segundo lugar, bueno, yo creo que la pandemia nos está dejando ver la realidad internacional. La pandemia nos está enseñando todos los pros y los contras de un sistema como este en el que vivimos, y nos está dejando ver los desequilibrios, los tristes desequilibrios en los que vive la comunidad internacional. Chicos, las cosas evidentes que hay que hacer notar. No es lo mismo una pandemia de este tamaño y un virus de estas características en un país de primer mundo, en un país europeo que puede darse el lujo de cerrar fronteras, de mandar a todas las personas a su casa, a hacer home office o a descansar, y que aún así tiene los recursos suficientes para que su población siga comiendo y su población siga atendiéndose.
Eso definitivamente no es lo mismo que una pandemia en un país de tercer mundo, en un país donde los recursos no alcanzan, donde la mitad de la población no tiene trabajos que garanticen su seguridad social, donde la mitad de la población no tiene empleos que le permitan irse a su casa a descansar, donde hay contratos parciales que le darán al empleado salario durante unos meses y después quién sabe, donde hay trabajo a destajo, ¿no? Donde ustedes pueden pensar en contratos por proyecto o por diseño o por entrega, en donde te pagan si entregas, y si no entregas o nadie te pide una entrega no te pagan, en donde no tienes acceso a la seguridad pública de tu país, al servicio de salud público de tu país. Y entonces, en donde si te enfermas y no tienes un contrato en ese momento, pues corres el riesgo de quedarte en la calle por una enfermedad. No es lo mismo primer mundo que tercer mundo cuando se enfrenta a una pandemia mundial. No es lo mismo tener recursos para que tu población se alimente, que tenga la mitad de tu población o al 80% de tu población o al 70% de tu población sin capacidad de alimentarse. Y entonces esa es la primera gran realidad que nos deja ver la pandemia. Esa es la primera gran realidad y gran talón de Aquiles de la comunidad internacional y de los desequilibrios de la comunidad internacional que nos permite ver la pandemia. No es lo mismo ser un país con recursos que ser un país sin recursos. No es lo mismo poder mandar a tu población a su casa a descansar que no poder hacerlo porque se te muere de hambre antes que de coronavirus. Y entonces vamos a enfocarnos ahora en los países que todavía la tienen mucho más complicada. Vamos a pensar en países a los que el sistema internacional ya les ha jugado el desequilibrio. Piensen en Irán, del que hablamos un poquito al inicio de este año, cuando la posibilidad de una tercera guerra mundial, y le hicimos análisis aquí en el canal. Un país que está sancionado económicamente por la comunidad internacional, que tiene que pagarle a la comunidad internacional las sanciones y que no puede utilizar sus recursos para atender a su población en una pandemia, en una crisis de salud como esta. Piensen en Venezuela, que en este momento tiene no solo sanciones económicas, sino bloqueos económicos, porque la comunidad internacional tiene conflictos con el dirigente y porque la comunidad propia venezolana tiene conflictos con el dirigente. Y entonces una sociedad que ya tiene bloqueos y que ya tiene sanciones económicas, que por supuesto tiene que estar más preocupada de esas sanciones económicas y de la imposibilidad de conseguir recursos que de atender a su población en una pandemia como esta. Piensen en Cuba, que lleva años y años y años de un bloqueo criminal que de hecho se ha discutido abiertamente en Naciones Unidas y que últimamente fue votado como ilegal e inhumano, que sin embargo continúa. Un montón de recursos que no llegan porque hay bloqueo internacional y no se permite que lleguen. Sí, países donde hay escasez a nivel interno y luego que además de esta escasez a nivel interno vienen a ser golpeados por la propia comunidad internacional. Pues por supuesto que no es lo mismo vivir la pandemia en el privilegio que vivir la pandemia en la desprotección. ¿Sí se dan cuenta? Piensen un poquito a nivel nacional, porque eso también nos ha enseñado la pandemia. Todos los puntos flacos de la sociedad internacional y de nuestra sociedad a nivel interno. Piensen que no es lo mismo venir de un viaje y sentarnos en nuestra casa y en nuestra sala y hacer home office y tener una empresa que te sigue pagando, que te da protección de salud, que si te enfermas te va a pagar el hospital, que te va a mantener activo, que va a recibir tu trabajo a distancia, tener un puesto administrativo que permite esto. No es lo mismo eso a ser un trabajador de la construcción, una trabajadora del hogar, a entregar contratos parciales, a entregar proyectos parciales, a tener contratos que terminan en abril y comienzan en mayo y cuidado que nos agarre la pandemia en junio sin contrato parcial. Definitivamente no es lo mismo.
Y luego váyanse un poco más abajo, porque estas personas que tienen estos contratos parciales, que no tienen esta protección, van a quedarse sin trabajo si los mandan a sus casas, van a quedarse sin actividad, van a quedarse sin salario y por lo tanto sin posibilidad de adquirir comida. Pero entonces vámonos más abajo. ¿Cómo te recibe la pandemia si eres este 20% de la población mexicana que no tiene casa donde resguardarse, que no tiene defensas porque no tiene comida, que no tiene la posibilidad de recibir un ingreso mensual, ni siquiera de trabajarlo, mucho menos de recibirlo desde el hogar? Entonces, si nos damos cuenta, lo que ha hecho esta crisis internacional es precisamente mostrar todos estos focos rojos de la sociedad, tanto a nivel interno como a nivel externo, como a nivel internacional. Decirnos, es que estos desequilibrios te van a quebrar, estos desequilibrios finalmente te van a afectar como sociedad. Porque claro, el que está en la desprotección evidentemente va a ser el más afectado de inicio, pero después tus clases medias también pueden caer en las clases bajas y después tus clases altas pueden volver a infectar. Porque entonces pensamos, bueno, mientras a mí no me afecte, mientras yo viva desde el privilegio, pues no, porque entonces te puedes infectar. Y rico o pobre, te puedes morir. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nos empezamos a dar cuenta como sociedad, a través del coronavirus, a través de la pandemia, cómo es que la sociedad internacional tiene puntos débiles que deben ser resueltos. ¿Cuál es finalmente la crisis económica que se viene, chicos? Porque eso es lo que ha hecho el coronavirus también a nivel internacional. Ha mostrado los errores y los puntos flacos de la sociedad internacional y lo que se tiene que modificar para que otra crisis como esta no venga en sede. Porque les repito, estos son los elementos elementales que nos deja ver una situación de crisis como el coronavirus. Pero después tenemos los elementos que no hemos considerado del todo, porque el coronavirus también nos ha hecho eliminar mitos alrededor de la construcción de la sociedad internacional. Mitos políticos, mitos económicos, mitos sociales, y nos ha hecho empezar a notar otros aspectos que parecía que estaban ahí, que no eran determinantes, pero que hoy lo son. Piensen, por ejemplo, en el factor demográfico. ¿Cómo es que sociedades de primer mundo están siendo afectadas tan terriblemente si en teoría tienen sistemas sanitarios mucho mejores que los de tercer mundo? Bueno, el factor demográfico. Una sociedad más vieja se ve evidentemente más afectada que una sociedad más joven. Y luego viene el factor político. Curiosamente, no son las democracias las que están triunfando. Curiosamente, los regímenes más totalitarios, a los que se les da más el autoritarismo, son los que están controlando en mejor sentido la pandemia, porque cuando han tenido que entrar estados de emergencia, y a obligar a su población a quedarse en casa, lo han conseguido de forma mucho más eficiente que las democracias. Los países que en teoría son los que son relegados, los que no entran en el encuadre perfecto de lo que el sistema internacional exige, son hoy los que están apoyando. Porque curiosamente Venezuela y Cuba, que están sufriendo de un bloqueo económico y de falta de recursos para la pandemia en su propio territorio, son los que están enviando personal de ayuda y personal sanitario a países del primer mundo. Porque curiosamente China, que siempre ha sido reconocido como un país fuera de la alineación correcta del sistema internacional actual y del encuadre perfecto organizacional del sistema internacional actual, es el que ya ha salido de la pandemia, pese a ser el país en donde inició, y está hoy colaborando incluso con Estados Unidos, mandando material de apoyo, mandando herramientas, mandando dinero directamente para subsidiar la pandemia, para subsidiar lamentablemente los terribles vacíos y golpes que sufran la economía de los distintos países a causa de la pandemia. Entonces también nos ha enseñado la pandemia a eliminar grandes mitos de la sociedad internacional, ¿no? Que hay sociedades más civilizadas que otras y que por eso estamos en el hoyo y que por eso hay tercer y primer mundo en materia económica, ¿no? Porque entonces vemos que las sociedades que asumíamos como más civilizadas no son precisamente las que están ganando, porque no hay sociedades más o menos civilizadas. Y ahí viene otro factor
en el que hay que hacer énfasis y que nos enseña la propia crisis del coronavirus, esta crisis de salud mundial, el factor ciudadano y lo importante que es la ciudadanía, lo importante que es el individuo y la colaboración del individuo con su Estado y con su comunidad internacional para salir a flote. Como cuando el individuo no hace caso, como cuando el individuo no coopera, entonces vienen los números exponenciales, entonces vienen las muertes masivas, y como cuando el individuo coopera desde su trinchera y puede participar activamente, entonces las sociedades se van organizando de mejor manera. El aspecto ciudadano, al que también le hemos hecho poco caso, que está ahí, que tenemos presente, que sabemos que existe, pero al que le hemos hecho poco caso, ¿sí? Y entonces, les decía, esto no nada más nos enseña lo que ya sabíamos y nos hace ver de forma más cruel lo que ya sabíamos, sino que nos hace entender que hay otros factores que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Porque, chicos, ¿cuál puede ser la gran crisis provocada por el coronavirus y cuáles son los talones de Aquiles de la sociedad internacional, tanto política como económicamente, que nos deja ver el coronavirus? Como ustedes saben, vivimos en un sistema económico que se basa en la exportación, la importación, el comercio, los tratados de libre comercio y pues finalmente la comunicación internacional y la globalización de las economías. Basamos gran parte de nuestra economía en el consumo y piensen que si la gente tiene que estar encerrada en sus casas porque no puede salir, porque si sale se contagia y colapsa nuestro sistema de salud, pues entonces la gente no está produciendo y mucha de esta gente no está recibiendo ningún ingreso, entonces no hay productos que consumir para la propia subsistencia humana y luego no hay gente que quiera comprar para activar la economía y tener un mundo más o menos razonablemente económicamente estable. Entonces, si no tenemos eso, pues entonces nos damos cuenta que se viene una recesión mundial impresionante, que se viene una caída impresionante de las economías a nivel mundial, porque si tienes a todo el mundo en casa, nadie está produciendo, y si nadie está produciendo y consumiendo en un sistema económico que se basa en la producción y en el consumo, entonces tienes problemas, ¿sí? Y viene también una crisis política. Porque entonces, ¿dónde están los organismos internacionales que tienen que salir al rescate? ¿Dónde están las estructuras que hemos organizado? ¿Dónde están finalmente las fortalezas de un sistema como este? Y ahí vienen los puntos flacos que tenemos que ver en el sistema internacional. Les decía yo a mis estudiantes, después de la crisis de 1929, en el mundo tuvo que entender que había que hacer cambios al sistema económico mundial. Bueno, es un momento también de entender que nuestro sistema económico mundial es débil, que nuestra cooperación se está quedando corta y que nuestros sistemas y organizaciones también están siendo insuficientes para atender una pandemia como esta. Y entonces, chicos, esa es la crisis económica que viene y eso es lo grave, porque es una crisis que también se vuelve política y es una crisis que también se vuelve ciudadana, porque entonces vamos a tener a la población sin comida, sin recursos y sin salud. Y cuando eso pase, tenemos que ser suficientemente inteligentes para reformular el sistema internacional, porque lo que está haciendo la crisis de salud mundial es mostrarnos finalmente cuáles son los puntos flacos del sistema internacional y enseñarnos que debemos de modificarlos si queremos una sociedad más fuerte, porque tenemos al día de hoy una sociedad con desequilibrios, organizaciones insuficientes y un sistema económico que está siendo golpeado de forma importante, que nos dice que necesita modificaciones. Eso evidentemente, chicos, hace que haya espacios políticos que se tengan que llenar. Al día de hoy, lamentablemente, pese a que la crisis internacional nos está mostrando que la cooperación es el único camino y que la globalización finalmente hace que estemos todos interconectados y que los problemas sean de todos, tanto para el aspecto positivo como para el negativo, también esta crisis internacional nos está mostrando que cada país tiene realidades diferentes, historias diferentes, culturas diferentes y necesidades diferentes. Y está haciendo que cada país esté preocupado primero de forma interna, ¿no? Y después que esté preocupado por el mensaje que le manda al mundo. Y entonces, evidentemente, todos los países van a intentar enviar un mensaje a partir de este momento y van a comunicar algo políticamente a la comunidad internacional. De igual forma, la comunidad internacional y las hegemonías tradicionales van a intentar mantener su estatus y van a intentar
que nuevas potencias emergentes no les tiren la posición. ¿A qué voy con esto? Piensen en China, por ejemplo, que es finalmente el país que inicia la pandemia, pero que sale primero de la pandemia por lógica, porque cae primero y resuelve primero, y así va el efecto dominó al resto de los países mientras China se está recuperando. En China aportando dinero, aportando recursos, colaborando, y en la carrera tecnológica ya tradicional de los enfrentamientos entre las hegemonías y los países que buscan ser hegemonía y referente, ¿no? La carrera tecnológica para desarrollar la vacuna y para ayudar al mundo y quedar como finalmente un país que tiene la capacidad de salvar al mundo. Piensen en Rusia y en los países de los que está apoyando Rusia precisamente para cubrir el hueco de la falta de ayuda norteamericana. Piensen en Estados Unidos, que hoy está cayendo y que tiene poca posibilidad de ayudar a estos otros países. Piensen en Cuba y en Venezuela, que están llegando a ayudar en Europa Occidental. Muchos médicos cubanos con la bandera de Cuba en la mano y muchos otros con una fotografía de Fidel Castro. ¿Qué mensaje es ese, políticamente hablando, para el sistema internacional el día de hoy? Es un mensaje de has fallado y aquí estoy yo, el relegado, intentando colaborar porque puedo y porque entonces mi sistema no estaba tan equivocado. Piénsenlo así, piensen que finalmente es un mensaje. Y piensen también en qué está haciendo el sistema internacional con las potencias tradicionales para evitar que estos países se vuelvan potencias emergentes o que estos países demuestren que hay otras formas de organizar el sistema económico internacional. Piensen que al día de hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando, chicos, en este mundo? Que en lugar de aprender a que cooperar es nuestra única solución, están aprendiendo a ocupar los espacios políticos y a hacer más política todavía y leña del árbol caído. Piensen que el sistema internacional no ha levantado las sanciones económicas a Irán, con todo y que Irán lo está pidiendo. Piensen que el sistema económico y el sistema político internacional ha negado la ayuda del Fondo Monetario Internacional a Nicolás Maduro, a Venezuela, porque dicen que entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó está la verdadera presidencia venezolana y que como no hay presidente oficial, pues ellos no pueden apoyar. Y entonces tienen a Venezuela y a Cuba en el bloqueo todavía. ¿Para qué? Para evitar que estos países empiecen como a demostrar que hay un sistema posible, para evitar que los regímenes continúen y para ver si aprovechando la contingencia de la pandemia internacional pueden tirarlos finalmente. Eso es tristísimo, ¿no? Por ahí platicaba con mis estudiantes esta mañana y no me quiero robar el crédito. Esto lo dijo Daniel Villaverde, que es mi estudiante de la Universidad de la Anáhuac Querétaro. Quiero darle el crédito porque él me decía, es que no es posible que en este momento no haya quien ayude a Venezuela. Y entonces había otro argumento en el salón de clase y me decían, bueno, es que si ayudan a Venezuela también es perpetuar el régimen de Nicolás Maduro, y si ayudan a Venezuela a perpetuar el régimen de Nicolás Maduro, pues entonces Venezuela va a seguir de alguna manera subyugado, porque después de la pandemia el régimen de Nicolás Maduro va a ser más fuerte. Y decía Daniel Villaverde, bueno, ¿y qué pasa si es así? ¿Es preferible que se nos muera la población venezolana de coronavirus? ¿Es preferible, pienso yo y les pregunto yo a ustedes, que Irán se nos muera, que Cuba se nos muera, para demostrar que un sistema económico vale más que otro? ¿De verdad ustedes creen que esa es la solución? ¿No creen que la comunidad internacional debería estar preocupada por salvar a la sociedad mundial y no por establecer criterios e ideologías y paradigmas? Porque esa es finalmente la responsabilidad de la sociedad mundial. Y la sociedad mundial tiene que ser más inteligente. Y las sanciones que vienen desde las autoridades internacionales tienen que ser más inteligentes. Porque si dejamos a un país morirse o infectarse totalmente, créanme, después viene el efecto dominó. Y tenemos que ser mucho más responsables en esta coyuntura. Sin embargo, así están las cosas. Hoy el sistema internacional está intentando perpetuarse y mantener el status quo. Hoy otro tipo de potencias emergentes están intentando demostrar que son potencia y que un régimen distinto es posible. Y hoy el tercer mundo está peleando contra corriente para sobrevivir. Y porque el sistema internacional no le marque todas las pautas que necesita, que quieren que tengan para liberar
superar la pandemia. Hoy Tercer Mundo está luchando porque el mundo entienda las características particulares de los países que no son potencia y les permitan ir sobrellevando con sus propias medidas y con sus propias administraciones. De verdad, chicos, que es un momento complicadísimo en el que nos toca ser mejores ciudadanos y entender mejor estos aspectos políticos, pero así es como se está dando. El mundo se va a reorganizar después de la pandemia, políticamente hablando. Va a haber potencias que asciendan, va a haber potencias que desciendan y va a haber, por supuesto, un reacomodo. Digo yo, ojalá que no salgamos iguales de este cuento, ojalá que todos la libremos bien y todos salgamos airosos, pero que nos haya cambiado algo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y precisamente ahí voy para el caso de México, porque los espacios vacíos en política no existen y alguien los va a llenar. Y créanme, claro que hay quien se va a aprovechar de que un país se equivoque en las medidas, de que otro tome las medidas correctas, de que un político diga tal o cual cosa y de que otro deje de decirlo. Créanme que va a haber quien quiera hacer política y leña del árbol caído en una situación como esta. Por eso tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy conscientes de las medidas que tiene que tomar nuestro país, de por qué nuestro país está tomando tales o cuales medidas y tener un ojo clínico muy abierto para identificar cuando la información es falsa, cuando perjudico con tal y cual información o cuando la intención es política y no meramente ciudadana o humanitaria, ¿no? ¿Por qué les digo esto, chicos? Miren, todos los países han tenido que tomar medidas distintas, evidentemente. Todos los países han tenido que tomar las medidas que puedan, porque es una crisis internacional. No tenemos un plan para contingencia internacional, ya nos dimos cuenta. Y aquellos que tenían un plan y lo han seguido más o menos no necesariamente ha salido bien. Entonces es evidentemente una contingencia en donde no es fácil actuar. Aquellos que dicen muy fácil, cierro frontera, no es fácil actuar, no hay una fórmula correcta, ¿sí? Y los espacios en política se están aprovechando. Brasil ahorita, además de la crisis sanitaria, va a tener una crisis política porque ya hay actores que están queriendo destituir a Bolsonaro, el presidente legítimo, y ocupar y tomar decisiones ellos. En El Salvador, por ejemplo, se cerraron filas, fronteras y actividades antes de que existiera un solo infectado y se empezó a dar subsidio para todo. Y habrá quien le parezca una buena medida y habrá quien le parezca mala, porque eso evidentemente es un préstamo internacional que después va a tener que pagar la propia población salvadoreña cuando ya no tenga nada, ¿sí? Y entonces cada país la va capoteando un poco como puede. ¿Qué onda con México? ¿Cuál es la situación y por qué hemos tomado las medidas que hemos tomado? Bueno, les cuento un poquito, chicos. México es un país económicamente de tercer mundo. Es un país sin muchos recursos, en donde solo la mitad de su población tiene capacidad de más o menos ir sobrellevándola. La otra mitad, les repito, está en pobreza, tiene contratos parciales, tiene trabajos a destajo, tiene nula seguridad social. México es un país en donde si se para, porque ya se paró y se va a parar, se nos puede caer la economía porque no hay quien trabaje y estas personas no tienen para comer al día siguiente. Sí. México es un país distinto a primer mundo. México es un país sin condiciones de seguridad social y hay países peores que ni siquiera tienen un sistema de seguridad social y un sistema de salud estable, chicos. Piensen que cada país es un mundo de verdad. Y entonces a México no se le podía dar la misma medida y el mismo trato que a las potencias de primer mundo. En México era imposible cerrar fronteras desde el momento, mandar a todos a sus casas y continuar teniendo los recursos para mantener una población de 125 millones con los desequilibrios sociales que existen y que venimos acarreando años y años y años por un montón de conflictos que ya conocemos todos en el país, ¿no? Corrupción, invasiones, despojo, desequilibrios sociales, etcétera, 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 etcétera. Entonces una sociedad como la mexicana no podía darse el lujo de parar de inmediato. Por lo tanto, nuestras autoridades lo que hicieron fue establecer la jornada de sana distancia, mandarnos a nuestras casas a quienes teníamos el privilegio de poder seguir trabajando desde nuestras casas, de mandar a home office o trabajo en casa o de seguir recibiendo un sueldo
de mandar a esas personas a sus casas, mandar a los estudiantes a seguir estudiando en línea o a descansar, en el caso de los chiquititos de primaria, y pues seguir con las actividades económicas el mayor tiempo posible. Administrar las fases de la pandemia para que las personas se fueran enfermando, porque se van a ir enfermando, como ya expliqué al inicio de este video, pero se fueran enfermando de manera paulatina, de tal forma que nuestros hospitales tuvieran la capacidad de ir atendiendo la enfermedad. Esa fue la decisión que tomó el gobierno mexicano, ir administrando las fases e irnos avisando cuándo era indispensable irnos a nuestras casas. Esta medida fue muy criticada y mucha gente no lo entendía. No estoy ni a favor ni en contra, no quiero polemizar en este sentido, lo único que quiero es describirles el fenómeno. ¿Por qué sucedió así en un país como este? Por las necesidades que tiene un país como este, por la economía que tiene un país como este, las debilidades económicas que tiene un país como este. Entonces, en este momento ha llegado el punto en donde ya no es posible más, se alargó lo suficiente. Ya ayer, lunes 30 de marzo de 2020, el canciller Marcelo Ebrard anunció emergencia sanitaria en todo el país. A partir de este momento sí hay que parar actividades económicas, porque ya llegó el punto en donde si no se paran estas actividades económicas, después recuperarnos va a ser mucho más complicado, porque entonces sí, económicamente va a seguir funcionando el país, pero todos se nos van a enfermar y vamos a entrar en una emergencia sanitaria terrible. Entonces, bueno, ha llegado el momento de parar. Parar es un asunto muy fuerte para una economía y un país como este. Por eso, evidentemente, cuando se manda paro nacional, el país tiene que tener un plan de contingencia. En este momento, México ha decidido parar y el canciller Ebrard anunció, por supuesto, que el gobierno federal se va a hacer cargo de apoyar y de mantener, en la medida de lo posible, la economía del país funcionando. ¿Cómo es esto? Quienes pueden hacer trabajo desde casa se van a ir a hacer trabajo desde casa. Los grandes empresarios que puedan seguir pagando salarios sin producir, van a seguir pagando salarios, porque también es una declaratoria del canciller Marcelo Ebrard en el comunicado de este lunes 30 de marzo, chicos. No se pueden ir a casa sin goce de sueldo. A todos a los que se mande a su casa en este paro que va del 30 de marzo al 30 de abril, estos 30 días tienen que gozar de salario, precisamente para no romper la economía. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues que los que podamos seguir produciendo y trabajando desde nuestras casas en puestos administrativos o en puestos en la educación, tenemos que seguir haciéndolo. Aquellos empresarios que tengan la capacidad de darle a sus empleados el salario sin producir, lo van a tener que seguir haciendo. Aquellos medianos empresarios que no puedan seguir manteniendo la nómina, van a tener que acudir al gobierno y por supuesto que va a haber algún plan de rescate económico y monetario en este país. Tiene que estar contemplado y por supuesto van a seguir caminando los programas sociales del gobierno para aquellos que estén y que sean menos favorecidos. De cualquier manera nos va a pegar, pero estamos intentando que nos pegue lo menos posible. Entonces, a partir de este momento, chicos, ahora sí, todos a sus casas, la aguantamos lo más que la podíamos aguantar. A partir de este momento hay que ser totalmente responsables, solidarios y buenos ciudadanos para salir de la crisis lo más pronto posible, porque la crisis nos va a pegar. Y por supuesto, gobierno va a tener que respaldar, pero gobierno también tiene que ser muy cuidadoso con lo que respalda, para evitar que los rescates económicos se vayan solo a los grandes empresarios y evitar que otra vez el golpeado sea el que está hasta abajo, para evitar otro Fobaproa donde los grandes empresarios metieron ahí deudas individuales, ¿no? a las necesidades de rescate y entonces se hicieron mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. El gobierno tiene que ser bastante cuidadoso. ¿Vendrán estímulos fiscales? No lo sé en este momento, porque piénsenlo así, el empresario necesita generar para pagar y entonces está en crisis y entonces tiene que recurrir al gobierno si no puede seguir pagando nómina, pero el gobierno tiene que recaudar impuestos para pagar y si no, entonces ¿cómo rescata? Y en este momento la deuda también es una posibilidad, la deuda externa.
pero luego sale también mucho más caro. Entonces, bueno, por supuesto que a este momento está contemplado un plan de contingencia. Repito, ayer, lunes 30 de abril, el gobierno federal lo que hizo fue anunciar un paro nacional de 30 días, todos a sus casas, todos con goce de sueldo. Desgraciadamente solo los que tienen contratos, y aquellos que no, pues a ver si con los subsidios del gobierno trabajando se pueden mantener, y sí un plan de contingencia que irá siendo anunciado e irá siendo gestionado para intentar que nos pegue lo menos posible. ¿Qué actividades continúan, chicos? Solo las esenciales, evidentemente las del sector salud, evidentemente los bancos, la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas que sean indispensables para mantener el sistema funcionando. Todo lo que no es indispensable está parado, y es ilegal si tienes un contrato que te manden a tu casa sin goce de sueldo, porque entonces el golpe a la economía puede ser mucho mayor. En este momento, personas, adultos mayores de 65 años no pueden salir a la calle, mujeres embarazadas, personas con diabetes o hipertensión, quédense en casa por su seguridad y la de toda la comunidad. Y a todos los demás, seamos suficientemente responsables para salir solo si es indiscutiblemente necesario, como ir por comida. Así de grave está la situación. Por favor, empecé este video diciendo, nos faltó visión para entenderla. Entendámosla, asumámosla y cooperemos, porque también, como les dije al inicio del video, la participación ciudadana, chicos, en este momento será fundamental. La pandemia nos puede enseñar a llenar espacios políticos y a continuar con un sistema desorganizado, desequilibrado y con vacíos. O la pandemia nos puede enseñar, tanto de forma individual como nacional e internacional, a llenar los desequilibrios y a entender nuestro papel y nuestra responsabilidad. Si eres una persona que tiene el privilegio de seguir recibiendo ingresos, de seguir comiendo y de trabajar desde tu casa, ayuda a quien no puede, comprende a quien no puede, y pues ayúdalo en este momento que tendrá que ser obligado también a parar actividades, porque es la única forma de cortar la expansión de la pandemia. Si eres un empresario que puedes seguir pagando, paga a tus empleados. Si a ti te afecta nada más en la utilidad o en alguna de tus 25 propiedades, de verdad continúa pagando. O si no, después el efecto dominó se te va a regresar. Créanme, estamos en un momento en donde hay que entender que los recursos son finitos, que todos estamos interconectados y que nos puede pegar a todos. Si en este momento perjudico a mis empleados porque quiero mantener cierto privilegio, eventualmente la economía se nos va a caer y también te va a pegar. Si eres un empresario que no puede seguir pagando completo, pues entonces administra los recursos, acércate a las autoridades y ve cómo puedes solucionar. Si eres un privilegiado, entonces dona. Ya está recuperando dinero incluso la comunidad internacional. Si eres un privilegiado a nivel nacional, a nivel local o a nivel internacional, participa colaborando. Y si eres de aquellos que están aquí viéndome y que tienen el privilegio al menos de tener internet y una casa para protegerse, sé responsable con lo que comunicas, con lo que dices y con lo que promueves. Que sea información verídica, por favor, que no por encontrar espacios políticos para denotar que un régimen sirve más que otro, se nos empiece a correr la paranoia. Que no por establecer cierta postura ideológica se contribuya a que la gente esté desinformada. Sé responsable, infórmate, no contribuyas a aquello que no nos corresponde como sociedad hacer, que es finalmente aumentar la paranoia y aprovechar espacios políticos y tener oportunismo político en una oportunidad como esta. Y si eres de aquellos que no tienen la oportunidad ni siquiera de enterarte de lo que está pasando, entonces espero que sean ayudados por unos de los que estamos aquí. Chicos, hacer lo que nos corresponde. Si no puedo ayudar, si no puedo aportar, si no tengo una empresa, si no tengo que hacer, bueno, pues entonces voy a ser responsable conmigo mismo y voy a dejar de hacer reuniones y fiestas con amigos para contribuir en la mayor medida de lo posible con la crisis humanitaria que estamos viviendo.
viviendo en este momento, con la crisis de salud y la emergencia nacional que estamos viviendo en este momento. Para los que no entiendan qué es una emergencia nacional, nada más aclaro el concepto rapidísimo antes de irnos, es cuando un gobierno tiene que establecer como algunas medidas que pueden incluso, algunas medidas tan fuertes que pueden incluso perjudicar los derechos de los ciudadanos, pero que son indispensables para garantizar su seguridad, como es el caso. Entonces, por eso la medida de emergencia nacional ha hecho ilegal que no te paguen tu salario. Si, repito, si te vas a tu casa, tienen que seguir pagando tu salario por este mes. Y por eso las medidas de prohibición de salir a ciertas personas, y por eso la rudeza del mensaje. Chicos, quédense en casa, cuídense mucho, sigamos aguantándola. México es grande de verdad y lo vamos a lograr. Para todos los que tenían bastantes dudas, les cuento que la Organización Mundial de la Salud ha puesto a México y a Rusia como aquellos que han gestionado de mejor forma la pandemia. Eso también tiene que ver con nuestra colaboración ciudadana y con el pueblo solidario que somos. Participemos, contengámosla y ganemos. De verdad, seamos de aquellos que no van a quedar en el hoyo tras la reorganización internacional y tras la reorganización mundial. Sean responsables, sean buenos ciudadanos y atiendan a sus obligaciones. Entiendan que si estamos en una posición de privilegios, porque en algún momento cuando las cosas vienen bien nos beneficiamos. Entonces cuando las cosas vienen mal, pues nos toca aportar porque tenemos más responsabilidad al respecto. ¿Sí? Yo los dejo hasta aquí el día de hoy. Espero no haberme extendido demasiado, pero quería abarcar todos los aspectos en los que puede perjudicar una crisis de salud como esta, y quería que quedara claro cuál es nuestro papel como ciudadanos del mundo. No me voy sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales para cualquier duda o comentario o algún tema que quieran tratar, y tampoco sin recordarles, por favor, que si esta información les parece relevante y si les parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a información certera y a un análisis objetivo, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.